Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Pero muy buenos días, amada familia. Bienvenidos al devocional de la Comunidad Cristiana Internacional. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir con todos ustedes este tiempo en la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la fe. Quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal City Comunidad Cristiana Internacional. Bueno, ya hemos hablado acerca de la fe, enunciando algunos principios que nos hacen, digamos, más comprensible el tema de caminar o andar por fe o ser una persona de fe. Porque de manera que Dios lo que demanda y lo que verdaderamente agrada a Dios son hombres y mujeres de fe. Hoy vamos a ahondar en otro principio, un principio más. Y quiero que me acompañen entonces a la carta a los Hebreos. En el capítulo 11, que es el capítulo que hemos estado estudiando, y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 22. Desde el 20 hasta el 22. La palabra de Dios dice lo siguiente: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Muy bien, vamos entonces a reflexionar acerca de un principio más de la fe. ¿Qué principio es este? Pues por la fe estamos llamados a hablar un lenguaje de bendición. Y ese es el principio en el cual quiero que meditemos, amada familia, en esta mañana. Un hombre de fe, una mujer de fe, siempre habla un lenguaje de fe. Siempre habla un lenguaje de bendición. Siempre habla un lenguaje de bendición, de victoria, de oportunidades. Eso es lo que hace un hombre de fe. No habla derrota, no habla miseria, no habla enfermedad, no habla pobreza, escasez, ruina. No, un hombre y una mujer de fe siempre está hablando un lenguaje de bendición. Lo que no quiere decir que ignora la realidad que está viviendo. Lo que no quiere decir que trata de sugestionarse a sí mismo con respecto a las circunstancias que está atravesando. No, no es eso. Tampoco es un lenguaje positivo o positivismo, como si la fe fuera un amuleto. No, no es eso. Siempre el hombre de fe cree que Dios en cualquier momento manifiesta su gloria, que Dios en cualquier momento obra poderosamente, que Dios obra un milagro cuando menos lo pensamos. Aquí la palabra de Dios nos presenta 3 ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos allí en el versículo 20 y es Isaac bendiciendo a sus hijos Jacob y Esaú. Bendiciendo. La Biblia dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Y quiero que note entonces esa expresión bendijo. Es un lenguaje de bendición. Luego el versículo 21 dice que por la fe Jacob al morir bendijo. Y vuelve y aparece la palabra
bendijo, o el verbo bendecir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y el versículo 22 dice que por la fe, José, entonces allí presentan el tercer personaje, a José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, quizás allí no aparece la palabra bendecir o el verbo bendecir en el caso de José, pero tendríamos que entender cuál fue el mandamiento que José dio acerca de sus huesos. José creía que Dios los iba a liberar de la esclavitud que su pueblo estaba viviendo en Egipto. Y este evento de la liberación sucedió muchos años después con Moisés. Pero José, antes de morir, reúne a sus hermanos, reúne a su familia y les dice: mire, Dios un día nos va a sacar de aquí. Dios ha prometido liberarnos y Dios lo va a cumplir. Y yo quiero decirles, o quiero pedirles, o quiero suplicarles que en el momento que eso suceda, ustedes se lleven mis huesos de aquí, de la tierra de Egipto. Se lleven mis huesitos hacia la tierra prometida. De manera que en ese mandamiento, en eso que José está expresando, lo que estamos viendo es que está hablando un lenguaje de bendición, un lenguaje de fe, un lenguaje de oportunidades. No hay duda de manera alguna en el corazón de José de que Dios iba a cumplir su promesa, de que Dios los iba a liberar, a rescatar, los iba a sacar de la esclavitud allí en la tierra de Egipto. Y por eso da mandamiento acerca de sus huesos. ¡Qué extraordinario esto! Querida familia, ¿usted es un hombre de fe? ¿Usted es una mujer de fe? ¿Usted es una persona de fe? Pues siempre debes hablar un lenguaje de fe. Siempre debes hablar un lenguaje de bendición. Siempre debes hablar un lenguaje de oportunidades, de victoria, de triunfo. Un lenguaje de certezas, de convicciones. De ninguna manera un lenguaje de derrota, de pobreza, de miseria, de enfermedad. Independiente de las circunstancias que podamos estar viviendo, siempre hay que hablar un lenguaje de bendición, palabras de bendición. Siempre hay que bendecir. Y la palabra bendecir es una palabra compuesta: ven de bien y decir de decir. Decir bien, hablar bendición, hablar oportunidades, hablar prosperidad. No se trata simplemente de pensamiento positivo. No se trata de tener la fe como un amuleto. No se trata, como dicen por ahí algunos, de pensar de que las cosas van a suceder y ya, o levantarse con el pie derecho. No, de eso no se trata. La fe no es un amuleto. Se trata de que con el corazón creemos y con la lengua confesamos. Mire qué lindo, con el corazón creemos y con nuestra lengua confesamos. ¿Qué confesamos? Confesamos aquello que estamos creyendo. Los grandes hombres de la Biblia siempre hablaron un lenguaje de fe. Nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca lo vio quejándose, renegando, hablando un mensaje de derrota, de enfermedad, de miseria. No, nunca usted al leer los evangelios nota a nuestro Señor Jesucristo hablando un lenguaje de maldición. No, siempre lo vemos hablando un lenguaje de bendición. Siempre lo vemos esperanzado, lleno de vida, lleno de sueños, lleno de ilusiones, entusiasmado. Desde tempranas horas en la mañana le dice a sus discípulos: vamos a las ciudades vecinas que hay que predicar el evangelio. Siempre está hablando un lenguaje de bendición, inclusive en los momentos más difíciles, inclusive cuando tiene que enfrentar el martirio, cuando tiene que enfrentar la muerte. Siempre de su boca salió un lenguaje de fe, nunca de derrota, nunca de miseria, nunca de ruina, nunca de enfermedad, siempre un lenguaje de fe. Querida familia, entonces el principio que quiero que hoy
guarden en su corazón, guarden en su mente, lo recuerden siempre, es que una persona de fe siempre habla un lenguaje de fe, siempre habla un lenguaje de bendición. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.